Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a la tercera Semana del Monstruo, el evento anual creado por Antonio D'Amico y Ginny D para que la comunidad de rol y de fantasía en YouTube colaboren. El primer año fueron los Krakens, el segundo los dragones, pero este año la Semana del Monstruo está dedicada a los feéricos, y yo estoy encantado. Para quien no lo sepa, los feéricos son hadas, espíritus y otros seres conectados con la magia, la naturaleza y las leyendas. La gran mayoría vienen del plano feérico, obviamente, y si habéis visto mis otros vídeos, sabréis que tengo un ligero problema con la forma en la que se representan a estos seres y a su hogar en quinta edición. Se suele hacer énfasis en su conexión con la naturaleza, con las cosas bonitas, y con un cierto grado de cursilería. Ninguna de estas cosas son malas por sí solas, pero para mí el verdadero potencial de los feéricos y del plano feérico está en la forma en la que Eberron y su propia corte de las hadas los muestra, con las historias. Estos seres son criaturas de pura magia, y su hogar desafía las expectativas porque sigue la lógica de cuentos, mitos, leyendas. Y, por ejemplo, la inmortalidad de los feéricos existe porque la mayoría son encarnaciones de conceptos que son eternos, o son personificaciones de arquetipos narrativos que llevan existiendo desde que las propias historias existen. El plano feérico, por supuesto, también rompe las expectativas porque las normas de la física y la lógica se vuelven poco fiables, sobre todo cuando hablamos del tiempo. No hay nada aquí. Dane gesticuló delante de ellos. La luz de la luna llena se extendía por las planicies, iluminando una extensión de hierba y piedra aparentemente sin fin. ¿Qué estamos buscando? El ocaso. Dane no había sentido a la Drow acercarse, pero ahora estaba entre él y Lei. Los espíritus dicen que debemos encontrar nuestra ruta al crepúsculo. Deambulamos en la noche más profunda y nos dirigimos hacia el día. ¿Lei? Lei se encogió de hombros. Desearía saber más, pero eso es lo que escuché en la visión. Las respuestas están en el crepúsculo. ¿Y por qué no acampamos y esperamos a que se haga de día? Susasar resopló. ¿De veras sabes tan poco de cómo funciona el mundo? No, Shusasar. No sé nada del mundo. Dijo finalmente. Ilumíname. Esto es la noche. Explicó Susasar. Incluso si fuese el alba lo que buscáramos, no vendría a nosotros. El alba debe encontrarse. Así son las cosas en las tierras finales. En nuestra vida pasamos por todos los momentos, con el mundo cambiando a nuestro alrededor. No es así en las tierras finales. La noche profunda es un lugar como lo son el alba y el ocaso. Debemos movernos atravesando la noche, y hemos de pagar el precio de nuestro viaje con sangre. El plano feérico es famoso porque allí el tiempo no pasa al mismo ritmo que en el plano material. Si, por ejemplo, pasases en el reino de las hadas una noche, al volver a casa quizá te encontrarías con que ha pasado un año entero. O si llevas una semana sin ver a tu archienemigo feérico, quizá la próxima vez que te lo encuentres descubras que lleva décadas preparándose para derrotarte en este encuentro. Esa clase de cosas. El cómo se representa el tiempo en este reino es interesante, porque si es un plano de magia, de belleza y de historias, tiene sentido que el cielo mismo rompa las expectativas, ¿no? Si, por ejemplo, un archihada adora la oscuridad, no tendría sentido que permita que en su territorio el sol salga cada mañana. O un hada de las flores no crearía un huerto o un jardín en un lugar que sepa que va a tener luz escasa. Por tanto, tiene sentido que, según la región, el plano feérico muestre diferentes momentos del día y de la noche, y que cuando viajas por este plano, estés viajando por el espacio y por el tiempo al mismo tiempo. Para ilustrarlo un poco mejor, si estás en el plano feérico y es de noche, quizá esa noche dure eternamente, pero puedas usar las estrellas y las constelaciones y sus posiciones para determinar en qué momento exacto te estás moviendo y a qué momento del plano material volverías si cruzases de nuevo al reino de los mortales. O quizá te has quedado atrapado en el mediodía y la única forma de alcanzar la apacible tarde es localizar y arrinconar a la peligrosa dama del mediodía antes de que ella te mate con el calor. Divertido, ¿verdad?
En mis propias partidas, una de las cortes feéricas es precisamente la Corte de las Horas, que se encarga de administrar los diferentes momentos de la noche y el día, y de vigilar a las personas que viajan a través de estos momentos en el plano feérico. El momento más estereotípico del plano feérico es el atardecer, y es bastante común que escenas representadas en este plano, fuera de dominios específicos con sus propias normas, sea la puesta de sol, un eterno paisaje crepuscular. Y esto mola mucho, aunque quiero darle un pequeño giro adicional inspirado por la mitología griega. En sus leyendas, las Hespérides eran un grupo de ninfas que encarnaban la luz del atardecer y vivían en una especie de jardín idílico en el que, bueno, hacían su vida, bailaban, cantaban alrededor de un precioso árbol de manzanas doradas, protegido por un dragón que solo toleraba la presencia de las propias ninfas y de su familia. Si las Hespérides estuviesen en Dragones y Mazmorras, imagino que tendrían varios jardines, semiplanos que solo serían accesibles durante la puesta de sol y a través de los cuales uno podría alcanzar el propio plano feérico en un momento de crepúsculo. Y sería por eso por lo que muchos mortales asocian la puesta de sol con el plano feérico, porque habrían alcanzado este plano en ese momento del día sin saber que estaban cruzando a través de un jardín de Hespérides, aunque probablemente si las Hespérides viesen a alguien de paso accidentalmente por su jardín, tomarían medidas para ocultarse a sí mismas y a sus tesoros de ojos mortales. Y por supuesto, si tenemos ninfas del ocaso, tiene sentido que hubiese ninfas de otros momentos del día. Por ejemplo, espíritus de la noche, astérides, que encarnarían las estrellas y las leyendas asociadas a ellas, o espíritus del amanecer, o hemérides, que deslumbrarían a mortales e inmortales con los colores y las primeras luces del día. Tendría sentido que en la Corte de las Horas estas ninfas y espíritus tuviesen presencia, fuese de forma independiente o como sirvientes de archiadas con asociaciones solares o lunares o estelares. Las ninfas por sí mismas son criaturas fascinantes, son básicamente deidades menores que encarnan diferentes elementos naturales, y en Dragones y Mazmorras podríamos decir que encarnan la magia y el potencial de un lugar concreto. Si bien es cierto que en ediciones pasadas las ninfas eran consideradas criaturas independientes, en tiempos más recientes, en quinta edición, se las ha mostrado como una categoría que a su vez contendría varios subtipos que incluyen a las dríades o a las náyades. Otra cosa interesante de D&D es que las ninfas pueden ser masculinas, femeninas o tener cualquier forma bella dentro o fuera del espectro de género, lo cual nos da más variedad en historias que incluyen a estos feéricos. Y como la Semana del Monstruo merece ser disfrutada por todos, tengo un pequeño regalo de despedida. En la descripción de este vídeo tenéis un enlace que lleva a un documento, que está tanto en español como en inglés, porque soy así de generoso, y ahí podéis encontrar tanto fichas de monstruo, statblocks, para las ninfas de las que os he hablado, las astérides, las hemérides y las hespérides, como una opción jugable, un linaje, al que he llamado Sangre de Ninfa, y con el cual podéis crear un personaje que, pese a ser mortal, tenga, sea por genealogía o por arte de magia, los poderes de un espíritu de la naturaleza. Aunque si queréis utilizarlo como referencia para jugar a una verdadera ninfa, también podéis, os doy permiso. Como todo regalo feérico, sin embargo, espero algo a cambio. Por las ideas que os he dado sobre la Corte de las Horas, espero un like. Por las nuevas ninfas que os he presentado, espero un comentario. Y por la opción jugable sorpresa que he incluido en el documento, espero que compartáis el vídeo. Confío en que os haya gustado y, por favor, echadle un ojo a los demás vídeos y contenido de la Semana del Monstruo y dadles mucho apoyo porque hay un montón de cosas interesantes que se han subido a lo largo de esta semana. Y, bueno, aprovecho también para dar las gracias y dar el foco de atención a los artistas que han participado en este vídeo prestando su talento y sus voces para hacerlo todavía más especial y cuya información he dejado también en la descripción, así que dadles cariño también. Y con todo esto dicho, hasta la próxima.